verificación es el número de orden de la notificación del proceso de fiscalización. ¿Qué número era la orden de verificación? Hemos visto la anterior clase, ¿no? Eso me lo dejan con una rayita, lo dejan en blanco. Alcance, impuesto al valor agregado, ¿qué periodo fiscal era? Enero 2019, licenciado. Ya, IVA-enero 2019. Porque el alcance solamente se sujeta a ese impuesto y al periodo fiscal. No insertábamos IT más ahí. No hemos calculado IT. Hemos calculado que IT. Sí, igual. IVA IT guión enero 2019. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok, fecha de asignación. La fecha de asignación me van a colocar 20 de mayo 2021. Es decir, la fecha que se le está asignando al fiscalizador para que desarrolle aquello. Tipo de notificación personal. Fecha de notificación 21 de mayo 2021. Y aquí en la base legal ustedes se me pueden explayar. Relacionado con lo que significa débito fiscal, artículo 7. El 8 me habla del crédito y el 9 de la compensación débito-crédito. Entonces mi base legal será artículo 7 de la ley 843, saldo a favor del fisco, débito fiscal. Y me complementan con la norma que respalda el impuesto a las transacciones. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Entonces, informe del fiscalizador, fíjense, va dirigido al jefe de departamento vía el supervisor del fiscalizador. La referencia, el trabajo que ha desarrollado, dónde, la paz y la fecha. Y numeral 1 romano, los antecedentes. Entonces, antecedentes relacionados con el operativo y a qué contribuyente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. Dime. ¿Hay alguna pregunta? Bien, numeral 2 romano, entramos a ver la determinación de impuestos. El segundo acápite donde vamos a definir lo siguiente. Inciso A, detalle de observaciones de la orden de verificación. Dentro de este inciso A me van a insertar los cuadritos que hemos desarrollado como paso 1 al paso 6. Paso 1 al paso 6. ¿Estamos bien? Sí. Sí, lice. Ok, pero no es solamente insertar los cuadritos, hay un poco necesito de redacción de ustedes, ¿no? Como de acuerdo a la orden de verificación del contribuyente X, Y, Z,
se ha procedido con la aplicación de la técnica de razonabilidad de la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal de enero 2019, por el cual se detalla a continuación el trabajo desarrollado y los cuadritos por debajo. ¿Estamos bien? Inciso B. Análisis de la información declarada. Ahora bien, notificada la orden de verificación de referencia, el contribuyente presentó la documentación solicitada consistente en declaraciones juradas, libros de compras y ventas, facturas originales, habiéndose determinado las siguientes observaciones. Acá me tienen que analizar ustedes en la redacción. ¿Se acuerdan que originalmente hemos visto, para efectos de desarrollar el mismo, había cierta información? Entonces tengo que desarrollar con aquella. ¿De dónde tenía la información? De la declaración jurada, del libro de compras y ventas, de facturas. ¿Cómo yo había determinado en la aplicación de esa técnica las ventas no declaradas? ¿Y qué información había utilizado? Es que tengo que reflejar en este inciso B mi redacción. Estoy colocando como ejemplo, simple y llanamente, notificada la orden de verificación de referencia, el contribuyente presentó la documentación solicitada consistente en, y ustedes ahí analizan el origen de qué información nos ha servido para efectos de determinar las ventas no declaradas. Y una vez que, habiéndose determinado las siguientes observaciones, y ahí me tienen que desarrollar el cuadro de determinación de la base imponible. Habíamos hecho un cuadro de manera horizontal, ¿no es cierto? El vertical era el paso 6. El horizontal habíamos identificado con los datos que habíamos obtenido en el paso 6. ¿Estamos bien? Y ese cuadrito me insertan como cuadro de determinación de la base imponible. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Alguna duda hasta acá? Y por debajo, aclaración de la observación. Ahí podría yo redactar una breve redacción respecto al cuadro que estoy exponiendo. De la aplicación del procedimiento correspondiente al análisis de IVA e IT correspondiente al periodo fiscal de enero del 2019, se ha determinado ventas no declaradas por un importe de, y ustedes colocan el importe, generando un tributo por IVA e IT de bolivianos y así consecutivamente. Es decir, un poquito de redacción respecto al cuadro que estoy. Por eso les decía, aquí prevalece la redacción de cada uno de ustedes. No hay un modelito de redacción, por si acaso, ¿no? Ustedes ya tienen que empezarme a redactar. Solamente hemos complementado con la determinación y cálculo a través de los cuadros. Ahora, esos cuadritos nos sirven ¿para qué? Para esto que estamos analizando nosotros, que es la estructura del informe. Bien, siguiente acápite. Inciso B habíamos visto, entramos al inciso C, cálculo del impuesto omitido. Producto de la verificación efectuada a la información obtenida, se determinó que existen reparos. Reparo significa las diferencias identificadas como tributo omitido. Diferencias identificadas como tributo omitido. En un proceso de fiscalización puedo determinar reparos y esos reparos normalmente se los considera como tributo omitido. ¿Por qué? Ustedes saben bien que hemos determinado e identificado ventas no declaradas y esas ventas no declaradas significan mi base imponible y a esa base imponible voy a aplicar las alicuotas para generar ¿qué? Tributo omitido, obligación tributaria omitida. Entonces, ahí voy a insertar el correspondiente cuadrito de la base imponible más la alícuota más
en la columna de tributo omitido. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, listo. Bien. Número 3, romano, cumplimiento de deberes formales. Aquí tenemos que redactar a lo largo y el transcurso del desarrollo del proceso de fiscalización, si es que el fiscalizador ha identificado incumplimiento a deberes formales. Y para poder respaldarse, ese fiscalizador tiene que generar y labrar un acta de infracción que le sirva como respaldo a la observación determinada, la cual está expuesta en este inciso numeral 3 romano. ¿Teníamos alguna observación sobre la misma? ¿Había alguna observación sobre el cumplimiento de deberes formales? No, licenciado. No. Si no hay, eso me lo dejan en blanco o me redactan: dentro del periodo fiscal enero 2019 no se ha identificado incumplimiento a deber formal. A deber formal. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? Fácil el informe, ¿no? ¿Fácil o difícil? Fácil, licenciado, solo que un poco largo. Un poco largo. Fíjense, por eso que el fiscalizador a veces se amanece, porque no solamente tiene un trabajo, ¿no es cierto? Son varios trabajos de fiscalización de varios contribuyentes. Entonces, tiene que ir analizando punto por punto y haciendo el respectivo informe. Llegamos a al parágrafo cuarto. Determinación de la deuda tributaria. Y aquí lo que tenemos que exponer es una breve explicación. En aplicación del artículo 47 de la ley 2492, se determinó una deuda tributaria sobre base cierta, no es base presunta. ¿Cuándo se convierte en base presunta? ¿Cuándo se convierte sobre base presunta? No puedo creer. ¿Cuándo se convierte en base presunta? ¿Mm? La determinación habíamos visto que se determina sobre base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, cuando tenemos el respaldo de documentación, es decir, información del contribuyente. Y sobre base presunta, Cuando no se ha podido obtener la información. cuando no tenemos la información, así le hayamos solicitado nosotros y no ha sido habido, no ha sido entregado por el contribuyente, entonces ahí aplicamos nuestra determinación. Ojo con ese concepto. Determinación es determinar si existe tributo mentido. Entonces, ¿cómo se ha generado el tributo omitido? ¿Sobre base cierta o sobre base presunta? Sobre base cierta. ¿Por qué? Porque tengo el respaldo documentario de la información remitida por el contribuyente. Entonces, a eso denominamos sobre base cierta. Y sobre base presunta, estoy utilizando proyecciones, estoy utilizando ratios de empresas de similar actividad económica a la que estoy yo fiscalizando. Ya me dirá más adelante el contribuyente, qué pena, ¿no? Pero si no he tenido ese monumento de ingreso, ¿cómo me están cobrando? Pero señor, usted no nos proporcionó la información. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en el sentido de exponer cómo se ha determinado la deuda sobre base cierta. Y una vez que identificamos que es sobre base cierta, lea esto el profesional en derecho, lea esto la empresa, quiere decir que la administración tributaria
tiene respaldo de la información. Y para cualquier controversia legal, tiene que también estar munido el contribuyente de tener que mostrar lo contrario, pero con respaldo de información. Ahí me colocarán sobre base cierta de UFBs en literal y numeral. ¿Cuánto era la deuda tributaria total? ¿Cuánto era la deuda tributaria total? Según lo que yo he sacado, licenciado, se ha hecho un total de 33.280, son bolivianos, y en un UFB es 44.908. 44.908. ¿Todos sacan ese importe? ¿Todos sacan ese importe? Ya habíamos visto ante la última clase el cálculo de la deuda tributaria, ¿no? En función de lo determinado en el numeral 6 resumen. Ya habíamos identificado cuánto era el tributo emitido. Y a partir del tributo emitido calculábamos ¿qué? Mantenimiento de valor. Luego procedíamos con el cálculo de intereses. Aplicábamos la sanción. No existían sanciones por incumplimiento de deber formal. Por ende, teníamos el total deuda tributaria en UFBs y en bolivianos. ¿A cuánto alcanzaba en UFBs? 40 ¿cuánto me dijo el último compañero? 44.908,88. ¿Todos me sacan ese importe? Pregunto, ¿todos me tienen ese importe? No, ¿sí? ¿Se han quedado calladitos o no me han hecho? ¿Mm? ¿No me han hecho el ejercicio? Jóvenes, ¿no me contestan? Entonces, de acuerdo a lo que han desarrollado ustedes el cuadro de deuda tributario, colocan en numeral y literal, ¿sí? Numeral 44.000, ¿cuánto me decía el compañero? Es 44.908,88. Eso, licenciado, ¿hay que redondearlo o se trabaja con los decimales? Será mi duda igual, pero está con decimales en la parte de, En tanto de materia tributaria bolivianos. en materia tributaria siempre trabajamos en números enteros. Ahí está bien, licenciado. Entonces sería Entonces, hay una resolución normativa del 44.909. directorio en la cual establece el punto 5, incorpora o suma una unidad. ¿Y cuánto me daba? A ver, vamos a hacer un minutito. A ver. Aquí decíamos, era el numeral 44.000. ¿Cuánto? 44.000, redondeando 909. 44.909. Sí, 44.909. Eso es en numeral y en literal. A ver, escríbanme, ¿cómo escribirían? Vamos a escribirlo aquí abajo. 40
40, 4, 4,909, 00. Y pongamos nomás los decimales que ha sacado. 00,80 era, ¿no? 0,8, licenciado. 0,8. Sí, 0,8 dividido entre 100. Unidades de fomento a la vivienda. Equivalentes, fíjense, lo estás expresando a bolivianos tal cual está expresado en nuestro cuadro de deuda tributaria el 4 de junio. ¿Equivalente a cuántos bolivianos? ¿Cuántos bolivianos son? es según lo que La sacó el UFB 33. del 4 de junio, ¿no? Sí, 33.280 en bolivianos. 33,280. Fíjense que esto es común y corriente, el literal y el numeral. 30, 30, 30, 33,280. 280. Ok. 80, no tiene decimales, ¿no? No le. 00 sobre 100 bolivianos. Por concepto de impuesto omitido, IVA, EIT, mantenimiento de valor, intereses, sanción por la conducta preliminar al 100%. Fíjense ese concepto. Sanción por la conducta preliminar al 100%. Habíamos visto anteriormente que hay reducción de sanciones y arrepentimiento eficaz. Ustedes me dirán, pero si estamos generando el informe, que tiene que esperar todavía la generación de la vista de cargo, ¿y por qué estamos incorporando en el cuadro de deuda el 100% de sanción? Si tiene el contribuyente la potestad de poder cancelar sin sanción hasta los 10 días de emitida o de notificada la vista de cargo. Pues por eso indica sanción por la conducta preliminar. ¿Qué significa preliminar? La tengo que exponer sí o sí al 100% porque no estoy yo seguro de que el contribuyente cancele el adeudo tributario hasta el día 10 de notificada la vista de cargo. Y si cancela, cancelará, de acuerdo a lo expuesto el cuadro, sin insertar el importe de la sanción. Pero sí o sí tiene que estar en el cuadro y en el informe del fiscalizador. Y multa por incumplimiento a deberes formales de acuerdo al siguiente detalle. Entonces ahí me van a colocar ustedes de título liquidación de la deuda tributaria más sanción preliminar por la conducta. Y me insertan el cuadrito de deuda tributaria. ¿Estamos bien? Sí, Sí, ¿Alguna listo. duda? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Listen, buenas noches. Sí. Disculpe, el cálculo el cálculo del ejercicio de la anterior clase nos podría ayudar a resolver porque yo saqué y tengo una deuda tributaria de 33.279 y Mm. UFB 14.057 UFBs, incluyendo la sanción tributaria. No sé del ejercicio que hicimos la anterior semana del IVA y listen. No sé si en algo estoy fallando. A ver, veremos. No deberías fallar en nada. Dame un minuto.
Ah, este es el cuadro de resumen que habíamos determinado, ¿no es cierto? Fíjense, Sí, esto era y esta partecita de acá, eran los importes por IVA e IT como tributo omitido. Y esta era mi base para poder calcular ¿qué? La deuda tributaria. Y la deuda tributaria, esta parte habíamos visto con ustedes también, ¿no? sí, Sí, Entonces, licenciado. Dice, sí, lo único que tenías que hacer es calcular mantenimiento de valor. Y este dato que ya habíamos consignado como tributo omitido nos servía para colocar en esta parte y solamente calcular esta fórmula, la UFB de la fecha de pago dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento menos 1. Me daba un factor y este factor lo multiplicaba por el tributo omitido. Y eso era mantenimiento de valor de IVA. ¿Estamos bien? Y luego calculábamos IT. ¿Cuánto me da por IVA el valor? el mantenimiento de valor, licenciado. Sí, Por IVA, 395, Lice. sí, 395. fíjense, por IVA me da mantenimiento de valor 395. ¿Todos han sacado ese importe? sí, Sí, lice. lice. ¿Y Sí, por Sí, IT? lice. Sí, licenciado. 91. 91. 91. 91. Vamos bien si todos han sacado. Entonces, y esto me significaba mantenimiento de valor. Es decir, tributo omitido más este importe, tributo omitido actualizado. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, lice, sí. Sí, Ok. Y luego calculábamos y aplicábamos la fórmula del interés. Y solamente teníamos que aplicar hasta acá porque por el periodo en mora solamente me daba para que se calcule esta fórmula, porque no teníamos más allá de 4 años. 2019-2021 está dentro del rango de los 4 primeros años, por ende solamente utilizaba esta fórmula para calcular el interés. ¿Estamos bien? Sí, ¿Cuánto me lice. daba para IVA e IT? 842 días yo saqué, lice. el IVA es 1.264 el interés, licenciado, y para el Sí, IT 292. exacto, El lice. Yo también IVA saqué ese. es 1200, 1.264. 1364. 200. 200. 2, Lice. 1200. Ok. ¿Y para IT? 209. 292. ¿Todos sacan esto? Sí, sí, lice. Sí, Sí, yo tengo Sí, igual lice. 92. Listo. Con eso ya teníamos el cuadrito de deuda tributaria. Y habíamos visto y les había dado el modelo del cuadrito de deuda tributaria también. ¿Sí? Sí, con eso sumaba el IVA, lice, en 14.152 para mí, Ok, pero ojo que tenían que incorporar la sanción, o sea, un copy del tributo emitido actualizado, ¿no? de 12.888. Lo mismo y ahí generabas tu total deuda tributaria. Es decir, tributo emitido más mantenimiento de valor me daba tributo emitido actualizado. El tributo omitido actualizado más el interés más la sanción es el total deuda tributaria. ¿Así me lo han hecho? Eso hice, lice. A mí me salió 27.039 con la sanción del 100%. Ese es el importe que se tiene que mantener. Muchos difieren en el resultado con su compañero. Licenciado, yo igual tengo el mismo resultado que son los Está- 14.057 en la UFB. por eso está el mismo resultado de su compañero. ¿Estamos bien? Pues Sí, entonces, estamos bien. Y ya tienen el cuadrito y lo único que tienen que hacer es generar el informe del fiscalizador insertando esos cuadros hasta la parte que hemos explicado hoy día. ¿Estamos bien? sí, lice. Si es Sí, Lice. 14.057 UFB, sí, para mí estaría bien, lice, también. Ok. Todos tienen que llegar a ese importe porque con todos hemos trabajado con esos importes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Lice, de mí, en lo que son las UFBs están variando. Entonces, si los dos compañeros han sacado lo mismo, entonces lo voy a revisar. Lo que es en bolivianos, si es por 1 o 2 bolivianos de A diferencia. ver, solamente la UFB del 4 de junio es la UFB de la fecha de pago. La Sí, UFB de la fecha de vencimiento del periodo fiscal. Si acababa en 0, ¿qué día tenía que tomar para la UFB de la fecha de vencimiento? Para 13. Del 13 de Al 13 de febrero. 13 de febrero del 2019. No debería variarnos a nadie en el cálculo de la deuda tributaria. ¿Estamos bien? Felipe. Dicen, Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a quedar acá. Para la siguiente clase, hasta donde hemos avanzado, tiene que estar su informe redactado e inserto con todos los cuadros para ver una última parte más. ¿Ok? Está bien, Lic. Está bien. Me hacen también el informe del fiscalizador del primer taller respecto a la reconstrucción de inventarios. Todos los cuadritos anteriores ya saben en qué parte tienen que insertar para efectos de establecer como informe del fiscalizador. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí, Lic. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, quedamos acá. Nos vemos la siguiente clase. Dios los bendiga y estén bien. gracias, Lisa. Gracias, Hasta luego, Lic. licenciado. Dicen, hasta luego, licenciado, gracias. Chao.